¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. La violencia de género afecta brutalmente a millones de mujeres en México. Los feminicidios, los transfeminicidios y la desaparición de mujeres es uno de los males enraizados en nuestro país y por ello el movimiento feminista impulsa el combate a la violencia de género o exige que no se den candidaturas a hombres con procesos de investigación abiertos en su contra por violencia sexual. Y por eso las mujeres y sus aliados impulsamos en redes el hashtag Presidente Rompe el Pacto. Hoy el presidente López Obrador minimizó esto y dijo que es una importación en la que se montan los conservadores. Escucharemos la opinión de la mesa. Y en la Cámara de Diputados avanza la regulación del mercado de la cannabis en nuestro país, pero no como quisieran los colectivos que impulsan el fin de la prohibición. El dictamen que analiza la Comisión de Salud incluye la prohibición del vapeo, el registro de autocultivos y menos licencias a comunidades. Escucharemos los contrapuntos. Y de cara al proceso electoral, el presidente pidió a las y a los gobernadores del país no intervenir en el proceso electoral, pero los gobernadores de la Alianza Federalista le dijeron que mañana le contestan, mientras que los del PAN le pidieron no verlos como enemigos. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Hace 11 días, Félix Salgado Macedonio se registró como candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena. Sin importar que al menos hay 5 denuncias públicas contra Salgado Macedonio por abuso sexual y que se levantaran 2 denuncias por violación ante la Fiscalía de Guerrero, Morena respaldó a su candidato. Tampoco importó que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena hubiese iniciado un proceso de investigación por 2 de estas denuncias, una de ellas, por cierto, presentada por una militante y fundadora de ese partido. La resolución que emita la comisión podría revertir la candidatura de Salgado Macedonio, pero como ya dijo en esta mesa Estefanía Veloz, los tiempos no dan. Aún así, las protestas no se han frenado, tanto fuera como dentro de este partido de Morena. Con el hashtag Un violador no será gobernador, colectivas se han apostado afuera de la sede de Morena, en las redes sociales y en las calles, para bajar a Salgado de la candidatura. Por cierto, ayer fue golpeada la activista Yolitzi Jaimes en Iguala, donde colectivas protestaron por la designación. También en redes sociales inició la campaña que pide al presidente romper el pacto patriarcal. El presidente, que en varias ocasiones ha dicho que el pueblo escogió a Salgado como candidato y el pueblo debe decidir si lo sostiene, hoy volvió a ser cuestionado sobre este tema y habló precisamente del pacto patriarcal. En resumen, dijo que el feminismo es una simulación o que hay un feminismo de simulación y que el concepto de pacto patriarcal es una expresión importada que nada tiene que ver con él y con su gobierno porque él es respetuoso de las mujeres y que estaba ya rompiendo otro pacto, el Pacto por México. Bueno, así lo dijo el presidente. Vamos a ver qué opina la mesa. Hoy, como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Muy preocupada por estos temas, pero contenta de acompañarlos. Gracias. Bienvenida. Estefanía Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás? Buenas noches, Genaro. Bien. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarlos y saludar. Y hoy regresa a la mesa nuestro amigo José Ignacio Razo. Él es columnista y empresario y también columnista en el periódico El Informador de Guadalajara. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, muchas gracias y saludos a todos. A ver, empiezo con Estefanía. Te citábamos al principio de este programa. Estefanía, tú has sido una de las mujeres que adentro de Morena pues ha criticado más la postulación de Félix Salgado Macedonio, tema al que le hemos dado mucho seguimiento, como muchos otros medios en efecto, no porque haya una campaña en específico, sino porque es un tema en el cual en esta mesa de toda la vida hemos creído. ¿Cómo lo ves y qué opinas de lo que dijo el presidente hoy? Pues yo citaría un tuit que vi hoy de Monero Hernández que decía que el presidente tendría que dejar que las mujeres hablen de esto una vez a la semana, como ya habíamos puesto sobre la mesa, y él debería sentarse a escuchar y aprender de estos temas. Yo lo que creo es que el presidente no está entendiendo qué significa el patriarcado y a qué nos referimos con el pacto patriarcal. Creo que no se lo explicaron bien y creo que además se rehúsa un poco a entenderlo en esos términos porque tiene esta forma de pensar que es algo impuesto por la oposición o que es una manera de golpeteo político. Yo creo que es una falta de sus asesoras. Yo creo que él tiene grandes asesoras y grandes aliadas del movimiento feminista que no han podido llegarle o que él no se ha dejado. Yo creo que ya es momento y que ya no se sostiene que él siga hablando de estos temas y que no plantee la opción de que exista una mañanera
para hablar de esto y para rendir cuentas. El tema de Félix Salgado Macedonio está ya muy cocido. Yo creo que es un caldo de cultivo para que este 8 de marzo el descontento se vuelque en las calles de Guerrero, en las calles de la Ciudad de México y en muchos otros lados, y me preocupa que el presidente no le esté viendo la seriedad, me preocupa que no lo vea, y me preocupa mucho más que no entienda que el discurso que él tiene de la desigualdad, contra el neoliberalismo, de lo que nos ha dejado el capitalismo como sistema económico, no se sostendría sin el patriarcado. No está entendiendo que el patriarcado es un sistema estructural de opresión que tiene que ver con que las mujeres no decidamos sobre nuestro propio cuerpo, que las mujeres no ganemos lo mismo que los hombres, que las mujeres nos quedemos en casa, que las mujeres no recibamos educación, no salgamos a trabajar, y que al mismo tiempo tiene un sistema político y jurídico que lo respalda, que no nos crean cuando denunciamos, que no nos dejen participar en la vida pública. Todo esto se sostiene de la mano del patriarcado. Uno no se mueve sin el otro, y me preocupa que no esté viendo que precisamente su discurso de la desigualdad no existiría y no se sostendría sin aceptar que existe un sistema patriarcal, del que también es parte él y del que es parte muchas otras personas, pero que hoy se vuelve mucho más transparente que estar en un espacio tan importante respaldando, o por lo menos ya lo ha hecho un par de veces, a alguien que a todas luces no es apto y cuidando la presunción de inocencia para ser candidato de un espacio, porque las mujeres no lo quieren, porque las militantes no lo quieren y porque el partido particular tampoco lo quiere. Entonces, sí creo que esto es muy complicado. Estamos ya en la antesala del 8M y no veo que el presidente recule en ese sentido. Creo que es momento de guardar silencio y de aprender y de escuchar y de saber hacia dónde se está moviendo esto en este momento. A ver, ¿coincides con esto, Ana? Sobre todo viene el 8 de marzo en efecto y la declaración del presidente hoy en la mañanera, se suma a otras que también a lo largo del tiempo ha dado respecto al movimiento feminista, entre ellos falsos feministas, hablando sobre todo, y me imagino que hablando de partidos como el PAN, en donde los temas que impulsa el feminismo, sobre todo el derecho a decidir, pues no tienen cabida. Pero ¿cómo lo ves? Porque también hay una parte del feminismo que impulsa otro tipo de temas, como por ejemplo la no violencia de género, ¿no? Sí, decir que el tema del aborto o no del aborto como tal no es todo el feminismo como tal. Creo que ahorita lo que está en la palestra pública es el tema de la violación y el tema de la indolencia de un jefe de Estado que con un cinismo que duele, con un cinismo espantoso se atreve a decir: yo no entiendo, no me interesa entender y no sé qué es eso del pacto. Me lo tuvieron que explicar hace unos días. Eso fue lo que escuchamos en el presidente. Y un presidente tan cínico, tan burlón, que se atrevió a decir este intento de comparación con el tema del Pacto por México y de yo ya quité del poder a aquellos que desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, intentando mezclar temas y diciendo: mi gobierno ya es respetuoso de las mujeres y de todos los seres humanos, porque no se puede quedar callado solo con decir mi gobierno respeta a las mujeres. Es el hombre más falso que yo creo que pudo haber llegado a este gobierno. Y por fin empiezo a celebrar que haya voces que ya están diciendo el presidente se está equivocando, voces de la Cuarta Transformación que están diciendo este señor que nos gobierna y por el que hemos dado tantos años y hemos defendido tanto, se está equivocando. Creo que el tema ahorita no tendría que ser si mi partido apoya o no el aborto, porque yo lo he dicho, muchas de nosotras panistas estamos a favor de que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo, pero nunca vamos a compartir la decisión de abortar. Sin embargo, creo que ahorita lo que todas las mexicanas tendríamos que estar diciendo es señalar que la violación ya es inadmisible en ningún rincón del país. Yo lo decía en la última mesa, en Guerrero, a las niñas las violan sus papás. ¿Cómo creen que las votantes de Guerrero no van a... No puedes generalizar. Tener un gobernador violador no está bien. Yo hablé la mesa pasada y no me respondiste nada de las enormes cifras de pobreza. La violación en Guerrero es un esquema súper normal y de ahí se está aprovechando López Obrador, de la pobreza de la gente que dice defender y de la ignorancia de aquellas mujeres que saben que las pueden violar y no pasa nada, porque eso es lo que va a representar Salgado Macedonio. Y tu presidente, Estefanía, lo está, por más que tú ahorita estés en contra y ya no vayas a renunciar a Morena y de repente estén afuera de Morena exigiendo esto, ¿cómo van a frenar, ¿Cómo van a frenar esto? No, también es tu presidente, ¿no, Ana? Es el presidente de todos los mexicanos. No, genuinamente ahorita como mujer a mí me gustaría que renunciara hoy mismo, porque un hombre que no puede defender a 5 víctimas del futuro gobernador que le está apoyando, yo no podría decir que es el presidente de las mexicanas que estamos en contra de la violación. Okay. Para terminar,
El pacto patriarcal incluye justamente cuando los hombres se protegen, se legitiman y se excusan de las actitudes de acoso misóginas y sexistas, también homofóbicas. Y hoy yo no veo que el presidente de Morena, Mario Delgado, esté diciendo que van a hacer algo al respecto. Entonces, por lo que yo veo, el presidente ya palomeó a Salgado Macedonio. Va a haber un gobernador violador. José Ignacio, ¿cómo lo ves? Yo, para mí es una vergüenza la actitud del presidente. No entiende lo que es feminicidio, lo que es feminismo, lo que es pacto patriarcal, ni lo que es perspectiva de género. El pacto es mucho más grande que las elecciones de Guerrero y es mucho más grande que el propio Salgado Macedonio. No es un tema importado. El feminismo no se reduce a tener mayor porcentaje de mujeres en el gabinete, sino en políticas públicas con perspectiva de género. Es romper ese pacto de privilegios que gozamos los hombres, hay que decirlo, de encubrirnos entre nosotros, de ser cómplices de una cultura machista en la que nos creemos superiores y merecedores de más. El presidente minimiza la causa y la estigmatiza. En el fondo, yo creo que el presidente ni siquiera cree en los feminicidios. Los ve como un homicidio más que solo le pasa a las mujeres. Y se atreve a decir, nosotros, ¿qué tenemos que ver con esto? Yo le respondería que tendría que ver mucho, y él más, porque su palabra pesa, y podría ser un agente totalmente distinto, podría ser un agente de cambio positivo. Por otro lado, ¿dónde están las voces de los hombres de Morena? ¿Dónde está Batres? ¿Dónde está Ackerman? ¿O tienen miedo ahora a ser tachados de conservadores? Creo que su voz hoy sería sumamente importante. Y por último, la pregunta también es si esto va a afectar o no va a afectar a Morena en las elecciones. Yo creo que debería de afectar, y debería afectar mucho. ¿Por qué? Porque los políticos parece ser que lo único que entienden y lo único que escuchan es cuando se le castiga a través del voto. Si no cambiamos el discurso en el voto, estas conductas parece ser que no van a ser escuchadas. Y eso me parece terrible. Ahora, el movimiento feminista está por encima de esto, y esto le va a dar argumentos y fuerza, y eso me parece que es muy bueno. Bien. Alejandro, ¿cómo lo ves? Bueno, acabo de escuchar algo que me preocupó mucho, que es la estigmatización de la pobreza y de las personas que nacieron en Guerrero equiparándose por violadores. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de estigmatizaciones. Yo insisto en que sí es un grave error del presidente Mario Delgado, porque definitivamente Félix Salgado Macedonio no cumple con los filtros de idoneidad para postularse por una candidatura, y estos son filtros que debieron haberse puesto antes de la encuesta. Y creo que es un mensaje funesto a las mujeres de este país. Y me identifico y hago mías los planteamientos de personas como Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, o como Citlali Hernández, secretaria general de Morena. La primera dijo hoy volvió a decir que ningún partido político puede tener como candidato a personas que tengan cargos de violencia en contra de las mujeres de cualquier tipo. Y yo creo que sí hace falta ser más empático con el movimiento feminista, que ha sido un movimiento histórico, consistente, disruptivo, de los más innovadores desde la teoría crítica de las ciencias sociales, con autoras pues desde Fraser, Chantal Mouffe, desde Iris Marion Young, hasta aquí en México corrientes tan diversas como Raquel Gutiérrez o como Marta Lamas. Por eso resulta tan desconcertante que personas delincuentes de lesa humanidad, que tendrían que estar no en el Tribunal Electoral, sino en el Tribunal de la Haya rindiendo cuentas, como Felipe Calderón, pretendan colgarse de este tipo de movimientos. Y en definitiva, pues el feminismo es un movimiento tan sólido que pues será un intento fracasado. Pero si realmente lo que se quiere es romper el pacto patriarcal, también se tiene que hacer un ejercicio de autocrítica y de introspección en todos lados. Creo que en Morena se está dando un debate interno crítico, sólido, fuerte, muy intenso, pero veo otros lugares en donde no. Pongo el caso del periódico Reforma, por ejemplo, en el cual en primera plana aparece el llamado a romper el pacto patriarcal. Volteas la página, ves en otra sección promoviendo top models, cuerpos de mujeres como si fueran objetos de mercancía, de consumo. Luego vemos el tuit de su principal
Monero mofándose del físico de una mujer. Y eso también es machismo. De la secretaria general y son Morena. Modelos profesionales que quieren hacerlo, lo hacen libremente. Después, tampoco estigmatices a las modelos. Y después, ay, por Dios. Y después, felicitando a Emiliano Salinas de Gortari, quien es el embajador de la secta de Ranier, quien hoy cumple una cadena perpetua por tráfico de personas, por explotación sexual, por mantener relaciones sexuales con mujeres menores de edad y por tatuarlas incluso. Entonces, a mí me parece que eso no abona y que si de veras queremos romper el pacto patriarcal, pues en todos lados, en todos los ámbitos, en la academia, en las empresas, en los partidos políticos, en los medios de comunicación, se requiere hacer una verdadera ejercicio de crítica y de introspección. Bien. Yo sí me sumo a decir que todas las personas que formaron parte, no sé si de la secta de Rainiere pero sí de sus cursos de ESP, deberían de salir a contar sus historias y contarnos qué es lo que ahí vivieron, porque tampoco podría ser que hayan sido también víctimas y no hay que revictimizarlas. Entonces yo sí creo que muchas de esas personas deben salir a contar, porque hay muchos documentales en efecto en los que Emiliano Salinas ahí estaba, ¿no? ¿Cómo lo ves, Estefanía? Levantaste la mano y después Ana nos va a dar tiempo para 2 comentarios más. Vamos a tomar un poquito del tiempo del siguiente bloque. A ver, yo retomaría algo que están diciendo grandes feministas como Marta Lamas, como Marta Tagle, también como Wendy Briceño. En este tema, tampoco nos dejemos engañar porque la derecha hoy que nos estigmatiza a nosotras, que utiliza a las propias mujeres de la derecha con el pañuelo azul para gritarnos y agredirnos a nosotras todo el tiempo, hoy quiere hacernos pensar que la agenda, incluso tú mencionabas, la agenda de violencia pasó porque la derecha quiso. No es cierto. Históricamente la derecha ha sido enemiga de los derechos de las mujeres. No podemos permitir tampoco que hoy quieran venirse a montar en algo que hoy les conviene para que mañana les dé la vuelta y se los olvide y nos vuelvan a quitar todos los derechos que nos han logrado construir. Y yo invitaría a las personas que hoy prefieren señalar a las mujeres que militamos en un partido del que tratamos de cambiar desde adentro, por lo menos por ahora, y en lugar de señalarnos a nosotras, señalen a los personajes que están en su partido si es que ustedes militan, señalen a los personajes como el gobernador de Guanajuato, que no ha querido sentarse con las compañías feministas, que ha mandado a los policías a golpearlas, que es una persona del Opus Dei de ultraderecha, el gobernador de Querétaro, los gobernadores históricos de Baja California. Esto no es nuevo y me preocupa mucho que tampoco, que ya no nos estemos cuestionando, que no solamente es el caso de Félix, es el caso de todos los personajes que hoy parece que ya se les olvidó y nada más falta que Félix Salgado Macedonio salga con rompe el pacto, porque he visto tanto hipócrita, empezando con el expresidente Felipe Calderón, subiéndose a este tema, que me preocupa mucho que el movimiento feminista nos cueste trabajo limpiar de todos estos personajes, y terminaría con que la manera más violenta de lastimar a una mujer es no dejarle decidir sobre su cuerpo. Y finalmente, Ana, adelante. Sí, la verdad es que Estefanía está muy corta de visión y a mí me sorprende que diga que es feminista, porque entonces es feminista solo de las izquierdas y de sus amigas, porque este tema no es ni de derecha ni de izquierda. Ahí está, me estás atacando otra vez a mí. El tema no es conmigo, Ana. Humana de las mujeres violadas en México. El tema no es conmigo. Ya chole, a ver, ya chole. El tema no es conmigo. Estefanía, déjame hablar, ya chole, o sea, ya chole de verdad, porque ya chole de que ahorita defiendan el discurso de Olga Sánchez Cordero, cuando Olga Sánchez Cordero votó, cuando era ministra de la Corte, en contra de la primera víctima de Salgado Macedonio. O sea, yo creo que ahorita las mujeres mexicanas tendríamos que estar pidiendo la renuncia de López Obrador, porque es un presidente que no defiende mujeres y que no defiende a las víctimas de violación y que no entiende estos temas que nos están azotando. Estamos en un México feminicida, y más allá de si quien nos gobierna es de derecha o de izquierda, estamos hablando de la dignidad de las mujeres. Y esto no se trata tampoco de su odio contra Calderón, procedan contra ella, se los hemos dicho, pero Calderón no defendió y no hizo a ningún gobernador. Cuestiónalo como nosotras cuestionamos desde adentro nuestro partido. Tú nunca has cuestionado tu partido. Nada. Nosotras tenemos una secretaria general. Bueno, el tema va a dar para mucho, y lamentablemente también lo que estamos viendo es que en efecto, yo en lo que sí coincido es que no debería haber una división entre izquierdas y derechas para condenar la violencia de género. Entre ellas, violencia de género es impedirle a personas del mismo sexo que poderse acceder al matrimonio igualitario con una acción de inconstitucionalidad, como hizo Felipe Calderón. Violencia de género es poner a un hombre que tiene acusaciones e investigaciones en curso por violación sexual y por abuso, también en ese sentido, o poner a un embajador en la UNESCO también con
con demandas, digamos, en ese rubro. Hacemos una pausa y al regresar, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados tuvo una reunión virtual ayer para definir qué sigue en materia de regulación de la marihuana en nuestro país. Pero organizaciones ya apuntan que la minuta ha sido modificada a favor de la industria y en perjuicio de la ciudadanía y contra el fin de la prohibición. Con esto regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.